Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay alguien? Buenas tardes. Buenas tardes. La señorita delegada, ¿se escucha? Señorita delegada, ¿se escucha, señorita delegada? Señorita Lisbeth, a ver, ¿alguien ha ingresado? Señorita Diana, Sí, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Me parece que les han comunicado que hoy día íbamos a tener una clase de reforzamiento, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bueno, ojalá que pudieran aprovechar la mayoría, pero si no se puede, no hay ningún inconveniente. No van a, si es que está la mayoría, mejor. Esto es una clase de reforzamiento de las clases que se han dictado, pero especialmente vamos a ver la clase de la glándula suprarrenal. Para este examen hay tres capítulos. Hay tres capítulos que se tienen que dictar, o sea, que se tienen que hacer conmigo. Y el problema es pues de que a veces no aprovechan. Y lo que yo quiero es darles un reforzamiento, pero de tal manera que ustedes se orienten sobre este capítulo. A ver, ojalá que sigan llegando más.
Ya, vamos a empezar con los que están, porque tampoco no se van a perjudicar los que sí han venido. Les voy a dar una parte de una forma de sintetizar todo lo que hemos hecho. Acuérdense conmigo, ¿ah? Conmigo, lo que hemos hecho conmigo. Acuérdense que la primera, para el segundo examen, tuvimos dos capítulos que los había dictado yo, que es asma, antitusígenos y bronquiolíticos. A ver, discúlpenme, alguien que esté ahí, la señorita que me contestó en antes, ¿se escucha, por favor? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Estamos bien entonces, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. No es necesario, no es necesario que para este curso estén todos, no importa. El que quiere aprender, va a aprender. El que quiere saber más, va a tener que tener un poco más de conocimientos. En el primer examen nosotros hemos visto asma y bronquiolíticos, asma y antitusígenos. En ese capítulo que es el capítulo respiratorio, lo vamos a tocar ahora también con la glándula suprarrenal, lo vamos a tocar. Entonces, fíjense, asma, antitusígenos y mucolíticos, lo vamos a volver a tocar ahora. ¿En qué? En la suprarrenal. Van a ver que lo vamos a tocar. Entonces, esa es la primera clase que yo he hecho con ustedes. Y se van a dar cuenta que ahora el tratamiento, la parte farmacológica del asma, lo vamos a volver a reforzar. Pero estas dos clases de asma y antitusígenos y mucolíticos son enfermedades respiratorias. Una puede ser, el asma en algún momento puede ser agudo y en algún momento puede ser crónico y en en algún momento puede presentarse como una crisis severa asmática. Entonces tenemos esos dos cuadros que los vamos a tocar. Para este tercer examen hay tres capítulos que hemos tocado: la diabetes, la tiroides y la suprarrenal. Esas son glándulas. Se van a dar cuenta ustedes, lo que yo quiero es que no se sientan exigidos estar en esta clase, no se sientan exigidos, pero lo que quiero es conversar también con ustedes. Pero se van a dar cuenta que en la parte farmacológica, los dos primeros temas para el segundo examen, asma y antitusígenos o y mucolíticos, van a estar ligados de todas maneras a este tercer capítulo. Para este tercer examen hemos tocado conmigo tres temas. Uno, que es la diabetes; segundo, la tiroides; y ahora la suprarrenal. Lo vamos a hacer de la manera más bonita. Fíjense, las tres son glándulas. Cuando nosotros vemos la parte glandular, acuérdense, cuando vemos la parte glandular, siempre vamos a tocar desde el origen cerebral, o sea, desde el hipotálamo. Acuérdense, eso siempre va a regir. El hipotálamo, a la vez, como ya habíamos dicho, tiene una particularidad de mandar la orden a la tiroides, disculpen, a la hipófisis. Y la hipófisis, a la vez, al órgano blanco. En el caso de la diabetes, ¿a quién mandaba en órgano blanco? Al páncreas. Al páncreas. Ahora, en el caso de la tiroides, ¿a dónde tenía que mandar? La misma glándula tiroidea. Y en este caso, para la suprarrenal tiene que mandar al órgano blanco la suprarrenal. Pero todos vienen, ojo, del hipotálamo hacia la hipófisis. Y de la hipófisis hacia el órgano blanco, que puede ser el páncreas, puede ser la tiroides o puede ser la glándula suprarrenal. En este desencadenar de hechos, desde el hipotálamo, hipófisis y órgano blanco, es un feedback.
De tal manera que cuando ordena y produce el cerebro con el hipotálamo, va a dar la orden ¿a quién? Va a dar la orden a la hipófisis. Y la hipófisis va a dar la orden al órgano blanco. Esta regulación es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, estoy tocando las tres glándulas jóvenes, estoy tocando las tres glándulas. Cuando está ya ocupado el órgano blanco con una suficiente cantidad de hormonas, no va a haber problema, porque eso va a hacer de que el de arriba, el encéfalo, el hipotálamo, se inhiba de producir, se estanca ahí nomás y dice, bueno, hasta que se elabore o hasta que se produzca la siguiente hormona, las siguientes hormonas, y entonces es un feedback tanto positivo como negativo. Eso ya lo sabemos. Ustedes se van a dar cuenta que la mayor cantidad de hormonas están en la parte anterior de la hipófisis, la mayor parte de la cantidad de hormonas. Y una pequeña parte está en la parte de la hipófisis posterior. Y eso está dividido por por el pars medio o la neurohipófisis. Cuando llega una glándula, lógicamente que tiene que producir la orden de elaboración. Como yo les quiero dar como yo les he enseñado estas tres partes, ustedes se van a dar cuenta de que la forma como va a desencadenarse esta orden, como es de arriba hacia abajo, ustedes se van a dar cuenta que eso es de acuerdo a la función que le corresponde. En el caso de la diabetes, lógicamente que la orden tiene que ir hacia la hipófisis y de la hipófisis hacia el órgano blanco que es el páncreas. Creo que en ese sentido no había mucho problema. La tiroides es igual. La tiroides va a producir la hormona del hipotálamo, va a dar la orden a la TSH, que está en la hipófisis. Y de la TSH, que está en la hipófisis, va a dar la orden a que se elabore la T3 y la T4, para que funcione bien la tiroides. Habíamos dicho de que cuando no hay T3 y T4, si no hay, ¿qué va a pasar? Es un hipotiroidismo. Ahora, hay órganos que es un hipotiroidismo porque no va a producir la T3 y la T4. Cuando ustedes estén haciendo su internado, y acá vamos a entrar un poco, los voy a orientar a clínica para que se den cuenta que esto en clínica es importantísimo. Ustedes van a tener 3 exámenes en sangre para ver cómo se regula la tiroides, que es la T3, la T4 y la TSH. Con la diabetes, que es el primer tema, el primer tema que he dictado para este tercer examen, no hay problema, porque ahí se toma solamente el nivel de glucosa, que nos va a decir si este paciente tiene o no tiene la enfermedad. Y tienen que saber ustedes también los valores normales. La glucosa va desde los 70 hasta los 110. En algunos casos, depende del laboratorio, pero ese es lo normal. El rango es de 70 a 110. Ese es el rango. Por encima está volando en glucosa y por debajo la hipoglicemia. Ahí no va a haber mucho problema con la diabetes. Con la tiroides tampoco, porque ustedes piden T3, T4 y TSH. ¿Qué va a pasar cuando ustedes, por ejemplo, pidan esos exámenes en sangre? Se supone que la T, si es que es un diabético, si es que está volando de azúcar en sangre, la TSH va a estar elevadísima. Y la T3 y la T4 no van a existir, van a estar bajos. No van a existir. Eso es un hipotiroidismo. En ese caso, nosotros vemos a un paciente con hipotiroidismo. Y no se olviden que a la par tienen que ver también la clínica. ¿Cómo ven la clínica? En el caso del diabético, ahorita vamos a entrar a la suprarrenal. ¿Cómo ven en el caso del diabético? El diabético tiene un aumento de sed, un aumento de comer y un aumento de orinar. O sea, tiene las 3 polis.
polidipsia, poliuria, polifagia. Eso es elemental, porque el paciente va a decir, a ustedes cuando ya estén en el internado, porque en el internado sí que van a tener que foguearse bien, ahí van a ser puricísimos médicos. El interno debe de saber más que el médico, porque se supone que el interno está estudiando, ha salido estudiando todo. En cambio, el médico, si no se actualiza, frito. El médico se queda por debajo del interno. Y como ustedes son inteligentes y son un grupo de jóvenes que les gusta estudiar, tienen que hacer quedar bien a su persona, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí se van a dar cuenta por la clínica. El paciente cuando viene le va a decir, señorita, yo tengo muchas ganas de orinar, tengo mucha sed, tengo mucho hambre. Ah, no, esto es una diabetes. Encima la ven gordita, encima la pueden ver hipertensa, etcétera. Pero ya tienen casi el diagnóstico clínico y lo complementan con el diagnóstico, y lo farmacológico es lo más fácil. Ahí utilizamos medicamentos, ¿no? Cuando una paciente tiene un tumor tiroideo o una extirpación de tiroides, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? Si extirpamos la tiroides, no pasa nada, jóvenes, no pasa absolutamente nada. No es lo mismo que en el caso de la diabetes. No vamos a extirpar el páncreas porque lo matamos al paciente. El páncreas es elemental. En cambio, la tiroides no. La paciente ya les había dicho yo a ustedes que el paciente puede vivir sin tiroides. Y ustedes tienen que ser tromes, porque cuando tengan la necesidad de explicar a alguien, ustedes de la universidad, usted estudia medicina, sí, por favor, tengo este problema, y ya no van a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque van a saber de qué se trata. En el caso de la extirpación de la tiroides, a mí me han consultado N veces. N veces me han consultado. Me dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo tengo dolor de huesos. Me duelen las articulaciones y me duelen los huesos. Y tengo algunas otras alteraciones, pero más se quejan de esto. Y a veces jóvenes que han tenido que extirparse la tiroides. En el caso de una tiroidectomía no hay problema. ¿Sabe dónde está el problema? En la paratiroides. Porque en la tiroides yo le voy a dar su levotiroxina de por vida, ya les he dicho, su tratamiento de por vida, su levotiroxina de por vida, y no voy a tener ningún inconveniente, nada, de por vida. Es igual como si tuviera su tiroides. Es joven la paciente, sin tiroides. Me dice, doctor, ya me extirparon la tiroides. Ah, ya también le han extirpado la paratiroides. Entonces, cuando ya ustedes se foguean mejor, yo por ejemplo les digo, usted lo primero que debe de tener ahorita es un tratamiento permanente del medicamento, ya que está sustituyendo a la tiroides. ¿Y está tomando? Sí, doctor. ¿Y lo tiene que tomar de por vida? Sí, doctor, y el endocrino me ha dicho que sí es cierto. Pero aparte de eso, usted está sufriendo de dolores articulares. Tiene dolores articulares en los dedos, en las manos, en los pies, en todos sitios. ¿Sí o no? Sí, me dice. Entonces, el paciente, a ustedes lo toman como si fueran, bueno, pues buenos investigadores y buenos estudiosos, ¿no? Médicos de altura. O sea, médicos que tienen buen nivel. Entonces, usted entonces debe de tomar no solamente su tratamiento para la tiroides, sino también para la paratiroides. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la paratiroides, cuando se extirpa la tiroides, sale con todo. Porque no se puede despegar, pues son unas alverjitas que están, 4 alverjitas que están en la parte posterior. Y cuando salen, necesariamente tiene que haber una alteración de la absorción del calcio. Entonces, estos pacientes tienen una hipocalcemia. ¿Qué hay que darles? Calcio. Calcio de por vida. Ese es el tratamiento ahí en ese caso. Pero se van a dar cuenta que todo sale desde el eje de arriba. Vamos a entrar ahora a la suprarrenal. Ahora, la glándula suprarrenal ya hemos dicho que tiene y se divide en 2 partes, en la corteza y en la médula. Es importante saber, primerito, lo mismo que sucede con todas las hormonas. ¿Qué sucede con todas las hormonas? La orden viene desde arriba. Entonces, la hormona que viene de arriba del
del hipotálamo se llama GRH. Eso es para la glándula suprarrenal. La GRH que sale del cerebro, así como sale la GNRH, por ejemplo, en el caso de las mujeres para el ovario. En este caso sale la GRH del hipotálamo hacia la hipófisis. ¿Y quién está aquí? ¿Para dónde se va a dirigir la GRH en el caso del hipotálamo? Hacia la hipófisis, para que se produzca la ACTH. Entonces, se va a producir la ACTH en la hipófisis. Y este se va a ir directamente a la corteza suprarrenal y se dirige para producir el cortisol. El cortisol. Igualito, en todas las hormonas. Ya no les voy a volver a repetir porque si no nos enredamos. Entonces tenemos la GRH, la ACTH y el cortisol en la suprarrenal. Ya. Ahí tenemos que darnos cuenta de que toda esta secuencia del eje, porque es el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, este eje va a tener que ser siempre regulado, siempre. Así como en algunos casos hay hipertiroidismo, puedes ver también una hiperglicemia en la diabetes, puede haber también un hipercorticismo. Hipercorticismo quiere decir que hay un exceso del cortisol en la sangre, y eso es malo. Eso es malo. Entonces tiene que estar el cortisol de tal manera que esté bien nivelado. ¿Será importante esta cascada? Sí, porque, ojo, ¿por qué le llaman glucocorticoide? Todo tiene un porqué. No utilice mucho la memoria, porque cuando es mucho memoria, también cansa. Y a veces se olvida uno. Pero cuando uno sabe el porqué, ya no se olvida nunca más. Pero ¿por qué esta suprarrenal va a tener que eliminar el glucocorticoide? Vamos a ver más adelante que este tiene esta denominación porque tiene que ver con el metabolismo principalmente de los carbohidratos. Pues de los carbohidratos. Por eso ahí está la glucosa. Fíjense. Ya ves, ahí está lo de la glucosa. Entonces, tiene que ver obligatoriamente con el metabolismo de los carbohidratos, un poco con la grasa o lípidos y un poco con las proteínas, pero más con los carbohidratos, por eso es glucocorticoide. Y además también produce la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Acuérdense, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. De ahí su importancia de este medicamento para el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, cuando vemos de que esta suprarrenal se encuentra en la parte posterior del peritoneo. Cuando quieren operar, se encuentra en el retroperitoneo. También tenemos que saber la ubicación. A esta glándula la han llamado la glándula del estrés, o sea, del estrés, del nerviosismo, de la preocupación, así se le llama también. En Europa le dicen la glándula del estrés. ¿Por qué? Porque los corticoides tienen que ver mucho con el tipo de medicamento que vamos a ver y con el cortisol. Por eso no dicen en algún momento, por ejemplo, esos que practican este arte del peligro, que puede ser totalmente riesgoso y peligroso, ¿no? En algún momento. Entonces dicen, estos están eliminando cualquier cantidad de adrenalina. Es cierto, pues cualquier cantidad de adrenalina. ¿Y quién elimina eso? Nosotros, de nuestro cuerpito, eliminamos los corticoides, especialmente el cortisol. El cortisol viene en forma natural del organismo, o sea, de la glándula suprarrenal.
Nos vamos a tener que basar en esto. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tocar la suprarrenal como glucocorticoide, no, porque la suprarrenal, así como les he dicho, tiene dos partes muy importantes, la corteza y la médula. Entonces no vamos a decir, pues solamente vamos a tocar glucocorticoides, porque los glucocorticoides únicamente estarían en una partecita nada más de la parte fascicular. Pero para eso vamos a irnos en orden. Ya habíamos dicho que cuando nosotros queremos sintetizar el cortisol por algún problema riesgoso, por algún problema de estrés, por algún problema de miedo, etcétera, entonces este cortisol endógeno se elimina. Pero lo vamos a clasificar mejor en qué lugar estamos en el terreno. Como tenemos dos partes, ¿no es cierto? Esto es lo que yo quiero que me entiendan. Tenemos dos partes, la corteza y la médula. La corteza prácticamente es el 90% y la médula solamente es el 10%. Ya. Ahora, la corteza se divide en tres partes. En la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Son tres partes. Se tiene que dividir necesariamente. ¿Por qué? Porque la corteza, tanto en la zona glomerular, es diferente a la zona fascicular y es diferente a la zona reticular. Totalmente diferente. No hay ninguna relación entre esas tres partes. ¿Cómo es la ciencia? ¿Cómo es la ciencia que ha agarrado, imagínense, a la corteza y en pocos años, en poco tiempo, ha estudiado y ha tenido que separar? Dice, la zona granulosa o glomerular es el 15%, el 15% nada más. La zona del sistema, de la zona fascicular es el 50% y la zona reticular es el 7%. Fíjense, los que están asistiendo van a ganar bastante experiencia en cuanto a esto, porque yo lo estoy ya clasificando. No es que yo diga nomás, en la clase anterior, por ejemplo, un poquito que ha estado fuera del orden, porque primero hablaron de la suprarrenal, después hablaron de la parte de los mineralocorticoides, finalmente nos mareamos. Pero ahora no, esta clase yo he tratado de conversar con la delegada que se haga esta clase para ordenar ideas. Primero nosotros nos ponemos pues las medias, ¿no? Después nos ponemos los zapatos. No nos podemos poner la media encima del zapato. Entonces, eso es lo que yo quiero, que exista orden. En la parte de la corteza, les vuelvo a repetir, existe la zona glomerular, la zona fascicular y la reticular. La glomerular es el 15%. El mayor porcentaje es la fascicular, es la que nos va a interesar. Más, no, todo nos interesa, pero más. En un 50% la fascicular y la reticular en un 7%, un poquito menos. Cuando estamos tocando la zona glomerular, estamos viendo específicamente a los mineralocorticoides. O sea, vamos a tocar los mineralocorticoides en la zona granular. ¿Y qué cosa tendrá que ver los mineralocorticoides? Específicamente la producción de la aldosterona. La aldosterona. ¿Pero qué tendrá que ver la aldosterona? Los mineralocorticoides tienen que ver específicamente con los electrolitos de líquido extracelular, o sea, del potasio, del sodio y de los cloruros. Del potasio, del sodio y de los cloruros. Esa es la parte de los mineralocorticoides, con los electrolitos. Entonces, este mineralocorticoide tiene como representante director o directora a la aldosterona, que va a retener de alguna mente el sodio, el agua y el sodio. Y eso retiene el agua y el sodio y elimina el potasio. Ya, elimina el potasio.
O sea, ¿qué está haciendo en sí? ¿El potasio tendrá importancia en el cuerpo? Sí, jóvenes, un papel importante, porque mientras entra el sodio, sale el potasio. El potasio es importante. Esta hormona de la aldosterona la regula al potasio. O sea, ¿qué hace? No permite que haya una sobrecarga de potasio. No permite. Por eso es que elimina el potasio. Porque si hubiera una sobrecarga de potasio, también viene como consecuencia efectos secundarios. Ya. En ese sentido, como hay retención del agua y del sodio y eliminación del potasio, no se olviden, elimina el potasio. En este caso, ¿juega también la presión arterial? Lógico. Aumenta ligeramente la presión arterial, la regula. Y solamente esta parte de la granulosa que da origen a los mineralocorticoides actúa solamente en 3 órganos nada más, no actúa en todo el cuerpo. ¿Quién regula pues el agua y el sodio? El riñón. ¿Por dónde se elimina los líquidos? Por el riñón. La filtración glomerular. Entonces, el riñón es uno. El colon es otro y las glándulas salivales, el otro. Son 3 por donde se regula la aldosterona, o sea, los mineralocorticoides. En ese sentido, hay una cantidad de medicamentos derivados de la aldosterona y otro medicamento que ha estado muy bien en el mercado, representante de los mineralocorticoides, que es la desoxicorticosterona. La desoxicorticosterona. Ese no es glucocorticoide, cuidado, esa es es un derivado de la aldosterona. O sea, es un mineralocorticoide. A la vez, jóvenes, eso tiene que ver, la producción de la aldosterona está regulada entonces, ¿por quién? Por la ACTH, por la ACTH. ¿Y la ACTH dónde está? La ACTH está en la hipófisis. Ya. Entonces, de esa manera, nosotros hemos concluido de hablar un tanto hemos concluido de hablar un tanto de los mineralocorticoides, o sea, de la fase granulosa o glomerular, que es la primera capa de la corteza suprarrenal. Vamos a entrar ahora a la zona fascicular, que es el 50%. Esta también está regulada todos están regulados por la CTH, como hemos dicho, ¿no? Todos regulan la CTH. Ya. Aquí es donde, en la zona fascicular, ahí es donde se elabora los glucocorticoides. Ojo, se elabora, pero en base al elemento importante para nosotros, que es el cortisol. El cortisol es natural, por si acaso, es natural. Es lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, el cortisol. Este cortisol tiene diferentes funciones, pues, ¿no? O sea, la cortisol, y lo vamos a ver de una manera muy esquemática, que este cortisol, esto es lo que yo quiero ya que me entiendan bien. El cortisol natural que está en el cuerpo, también hay un cortisol exógeno, que ya no se va a llamar cortisol, sino cortisona. Pero todos estos son derivados de los glucocorticoides, Estos glucocorticoides que son y que derivan de la capa fascicular, entiéndanme bien, esta es la parte elemental de todo, esta es la parte más importante de lo suprarrenal. A en un principio lo han estudiado de la manera más desordenada. No, ahora ya lo han clasificado. Dice, glucocorticoides, los glucocorticoides, primero, antes de que les diga la clasificación de los medicamentos, ya, los glucocorticoides
escúchenme, tienen tres importantes acciones los glucocorticoides en una indicación. Primero, la primera indicación de los glucocorticoides es de reemplazo. Reemplazo. Segundo, es como antiinflamatorio. Y tercero, es como inmunosupresor. Eso llévenselo para toda su vida en su cabeza. Entonces, los glucocorticoides tienen esa clasificación en cuanto a qué, en qué está indicado, cuál es su indicación del glucocorticoide, como reemplazo, como antiinflamatorio y como inmunosupresor. No hay otra acción. Ahora, dentro de eso, lógicamente que vamos a ver cada una. Cuando nosotros decimos de reemplazo como antiinflamatorio y inmunosupresor, también estamos viendo si es breve, si es intermedio o prolongado. Si la acción es corta, si es la acción es intermedia o si la acción es duradera o prolongada. Cuando tenemos esta forma, como lo hemos dividido en cuanto a la indicación, no nos va a fallar nada. No pueden ustedes utilizar, por ejemplo, un medicamento inmunosupresor como antiinflamatorio, ni el antiinflamatorio como de reemplazo. No, cada uno tiene específicamente una acción, valga la redundancia, una acción específica. No puede salirse de sus límites. Como yo digo, como ya dije anteriormente en la clase anterior, en el caso del reemplazo es de una acción casi breve, corta o mínima. En el caso de la intermedia, la dosis en el antiinflamatorio, la dosis se aumenta un poco más. Y en el caso del como acción inmunosupresora, se aumenta mucho más la dosis, mucho más. ¿Ya? Porque ¿cuándo es inmunosupresor? Pues cuando afecta el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Ya, ahí cuando ya afecta el sistema inmunológico, ahí tenemos que aumentar más la dosis. Entonces, tenemos los glucocorticoides de reemplazo, antiinflamatorios y inmunosupresores, que en un primer momento están clasificados en glucocorticoides de acción corta o breve, que dura 8 a 12 horas, 8 a 12 horas, en una acción intermedia que dura de 12 a 36 horas, y la prolongada dura más de 36, o sea, es mayor de 36 horas. En este caso, como ya lo hemos dividido, los de reemplazo, ¿por qué de reemplazo? ¿Por qué de reemplazo? Acuérdense, por ejemplo, cuando en las mujeres que en la menopausia ya no producen ya hormonas, ya no producen estrógeno, progesterona, hay hormonas de reemplazo. Hay hormonas de reemplazo. Yo voy a dar una clase el día jueves a los de ginecología sobre terapéutica de las hormonas de reemplazo. Terapia de las hormonas de reemplazo. El día jueves a la 1:30, jóvenes. Si quieren ustedes, como ustedes pueden ingresar, no hay problema, pueden ingresar. Les va a gustar porque también es casi parecido a esta parte de los glucocorticoides de reemplazo. ¿En qué caso es de reemplazo? De reemplazo es porque falta pues los glucocorticoides. No hay glucocorticoides. ¿Y en qué casos no hay glucocorticoides? Por ejemplo, en la enfermedad de Addison y en la insuficiencia suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal, su mismo nombre dice, ¿no? Insuficiente, pues ya no elabora la hormona, la suprarrenal. Como no elabora, hay que darle. Entonces, como reemplazo, se da. Como reemplazo. Ese es el primer punto. El segundo punto es como antiinflamatorio. Ese es el segundo punto. ¿También se da? También se da como antiinflamatorio. La dosis un poquito mayor.
Ya hemos dicho que es de acción intermedia de 12 a 36 horas. En esto que es antiinflamatorio, todo es antiinflamatorio. Todo lo que ven ustedes que inflama la célula es antiinflamatorio. Por ejemplo, una herida, hay que darle antiinflamatorio. Un resfriado, antiinflamatorio. Un problema de trauma, antiinflamatorio. O sea, el antiinflamatorio no sirve. El antiinflamatorio casi va siempre de la mano con el analgésico, pero generalmente el antiinflamatorio puro, los derivados de la COX, siempre van solos, son muy buenos. Yo no daría un corticoide como antiinflamatorio, no daría, a no ser que sea antiinflamatorio por un TEC, por un traumatismo encefalocraniano, por un edema cerebral. Ahí sí, porque ahí sí tiene que actuar con mayor dosis. Ahí sí se utiliza, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, como inmunosupresor es cuando afecta el sistema inmunológico, en ese caso aumentamos pues mucho más la dosis, cuando afecta el sistema inmunológico. ¿Cuándo afectaría el sistema inmunológico? Fácil. El sistema inmunológico podría estar afectado por un shock anafiláctico. Por ejemplo, en el caso de que, ustedes utilicen un antibiótico y la paciente sea alérgica al antibiótico, una penicilina, el paciente se puede morir. Por shock anafiláctico se mueren, la mayor parte se mueren. Pucha, y que se muera en la mano de un médico, pues terrible. Uy, eso ya es un problema legal, médico legal. Bueno, eso ni tocar, me da miedo. Ya, entonces, este, vamos a ver que hay una gran cantidad de cuadros en donde se puede utilizar los corticoides, los glucocorticoides. Cuando son agudos, en el asma, por ejemplo, ya habíamos hecho el cuadro de asma. En el asma, el asma puede ser, es crónico. El asma, generalmente los asmáticos sufren crónicamente de su problema hasta siempre, pero también pueden sufrir de una crisis aguda asmática. Entonces, ahí la dosis es diferente. Que sí se le da, hemos dicho y lo hemos repetido, con inhalatorios a base de los glucocorticoides. La inhalación es excelente y con eso mejoran los pacientes. En un cuadro de anafilaxia que es agudo, inmediatamente también nosotros tenemos que aplicar el tratamiento rapidísimo. Un corticoide veloz en el acto, porque este paciente, si no, muere, si no se muere. Y entonces tiene que ser rápido, y si rápidamente se actúa, probablemente lo saquemos del cuadro grave por la que está atravesando. En las enfermedades autoinmunológicas, en las enfermedades autoinmunes también se utiliza los corticoides. En el EPOC, ahora que estamos atravesando por esta situación del COVID, también se está utilizando, se utiliza. Se utiliza en el EPOC ¿para qué? Como desinflamante y como un elemento de ayuda para que pueda salir rápidamente el paciente. El problema es que estos también son causantes de problemas serios y graves. O sea, el problema de los corticoides es que tienen alteraciones secundarias muy graves, muy fuertes. Y eso es lo que a veces a uno no le da la posibilidad de poder actuar rápidamente con el corticoide. Pero en el shock anafiláctico, por ejemplo, eso sí es necesario, aplicarlo en el instante. Es decir, todos ustedes cuando sean internos van a tener un carrito en donde exclusivamente se va a llamar de shock, carrito de shock. Y ahí tienen todos los medicamentos y ahí van a tener los corticoides, porque ese es el primer medicamento que está a la cabeza, está ese medicamento.
En el supuesto caso que exista algún inconveniente, rápidamente pueden ustedes utilizar el corticoide. En los casos, por ejemplo, crónicos, también vemos los crónicos, ¿no? En el reumatismo, las enfermedades reumatológicas o las enfermedades del colágeno. En todas las enfermedades de la artritis y reumáticas, lamentablemente también hay que utilizar, y ese es el inconveniente que a veces lo utilizan de por vida, de por tiempo, por eso es crónico. Cuando hay problemas de alergia, a veces se produce una intoxicación alérgica por medicamento, una intoxicación alérgica por comida o una intoxicación alérgica por algún elemento tóxico o venenoso. También se utiliza inmediatamente. En los trasplantes se utiliza bastante. Bueno, eso ya es un poco ya quirúrgico más adelante con los trasplantes. Entonces vamos a ver que hay medicamentos que los vamos a utilizar en todos estos cuadros, en acción corta, en acción intermedia y en acción prolongada. Ustedes van a tener que disimuladamente saber en qué cuadro están. Si están en un shock anafiláctico, lógicamente que eso es agudo, pues eso no es como para que le den un tratamiento de una semana, 2 días, 3 días, no es ese tratamiento, es inmediato en el momento. Entonces los de acción corta, generalmente esos tienen baja potencia, pues, porque son de acción corta y de poco tiempo, de 8 a 12 horas, baja potencia. En ese cuadro están específicamente la hidrocortisona y la cortisona. Ya. El siguiente es de acción intermedia, de 12 a 36 horas. Es de mediana potencia, o sea, no es de baja ni de alta, es de mediana potencia. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar en los de acción intermedia? Específicamente, la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona, la triancilonola y el último que ha salido es la deflasacort o el deflasacort. Este deflasacort también tiene la misma composición, es derivado de la prednisona. Esos son los medicamentos de acción intermedia que duran de 12 a 36 y de mediana potencia. Luego tenemos los de acción prolongada, que son más de 36 horas, pero tienen una alta potencia o de eficacia alta. ¿Quiénes son? La dexametasona, la betametasona y la parametasona. Esos son los indicados. La dexametasona, la betametasona y la parametasona. ¿Cómo es la situación en la vida práctica, vulgar y corriente? El paciente va a la farmacia y le dan 3 pastillas. Uno es un antibiótico, el otro es un antiinflamatorio y el otro es un corticoide. Entonces, eso lo hemos visto ya así, hasta el cansancio, ¿ah? Viene el paciente, doctor, vengo donde usted, mire, no me he curado bien, pero en la farmacia me han dado 3 pastillitas. Me han dado un antibiótico, que puede ser cualquier tipo de antibiótico, me han dado un antiinflamatorio, un diclofenac, un metamizol, y me han dado además dexametasona. ¿Cómo le pueden dar dexametasona? ¿Cómo le pueden dar dexametasona? Si la dexametasona no está dentro de los antiinflamatorios ideales para dar, no está para dar. Pero para una simple cosa, dan una dexametasona, cosa que es un riesgo y un peligro. Y a veces lo dan en forma un poquito prolongada, y bueno, pues yo he visto casos así, ¿no? En donde les producen el síndrome de Cushing, les producen el síndrome de Cushing. Este síndrome generalmente es por un exceso de cortisol en el organismo. Pero esto quisiera también ahondarles para que se den cuenta de que no se debe de usar por usar un corticoide. El efecto secundario justamente es la enfermedad de Cushing. Y
es grave porque hay un aumento excesivo de la ACTH en la hipófisis. A la vez, el cortisol en la suprarrenal está repleto. Tanto la ACTH como el cortisol están repletos. Eso es dañino. ¿Por qué? Porque viene todas las consecuencias de la enfermedad de Cushing, que ustedes ya seguramente más adelante lo van a estudiar como enfermedad. Cuando se eleva el cortisol, puede ser también por un estrés. El estrés que puede sufrir un profesional, que puede ser de forma intelectual, mental, o también puede ser orgánico, ¿no? El estrés también puede ser orgánico. Entonces, en este caso, aumenta el cortisol, y eso lo vemos en sangre, ¿no? Solicitamos un dosaje de cortisol y sale en sangre. Puede salir también en orina, pero mejor es en sangre. Últimamente han tratado de investigar un medicamento contra el Cushing para poder controlar el Cushing, que se llama, este medicamento, el pasireotida. Pasireotida, así se llama. Pasireotida. Es un medicamento que ese es su nombre genérico, por si acaso. Pasireotida. Este medicamento contrarresta de alguna manera, ayuda. Esta clase ha sido así un tanto corta en cuanto a los glucocorticoides de la fase fascicular. Ahí terminamos, porque ustedes se van a dar cuenta que en la fase de los glucocorticoides ya hay, también igual que la gluconeogénesis y la glucólisis, también igualito, hay una disminución de las proteínas, una proteólisis y una lipólisis. Acuérdense, también hay. No solamente es lo que les dije sobre la glucosa, una gluconeogénesis o una glucogenólisis, sino también hay una proteólisis de proteínas y lipólisis de lípidos. Por eso es que este medicamento aumenta pues la glucosa en sangre, ¿no? Produce la hiperglicemia, produce aumento de glucosa, o sea, la glicemia elevada. Listo. Ahora, recordar la fase reticular, que es la tercera capa de la suprarrenal. La tercera capa se llama la zona reticular. ¿Qué elabora la zona reticular? Los andrógenos. Los andrógenos. ¿Qué cosa dan los andrógenos? Que son corticoides también, por si acaso. Estos tienen que ver con los caracteres sexuales, tanto del hombre como de la mujer. Tienen que ver los caracteres sexuales femeninos y masculinos. ¿Será importante? Sí es importante desde el punto de vista ginecológico. Es muy importante, porque existen aumentos de andrógeno en el hombre y aumentos de andrógeno en la mujer, que son seriamente incómodos para los pacientes. Y eso ya lo vamos a ver posteriormente en otra, de repente ya ustedes lo van a ver en la especialidad de ginecología. Y por último tenemos la zona medular, o sea, la zona interna. ¿Esta zona medular, jóvenes, tendrá importancia o no? Sí, la zona medular no la vamos a dejar escapar, porque esta sí es recontra importantísima en la zona medular. Esta está compuesta de un tejido neurosecretorio que se va directamente al simpático y al sistema nervioso autónomo. Acuérdense, la zona medular al sistema nervioso autónomo simpático. O sea, el hipotálamo normalmente va a segregar, como ya les había referido, al sistema nervioso simpático, a la glándula pituitaria y a la glándula adrenal. Lógico, tiene que ir todo unido, ¿no? Pero habíamos dicho que esta parte es en menor cantidad, solamente es el 10%, acuérdense. La corteza es el 90%.
Lógicamente que tienen un componente de células cromafines, o solo estas células cromafines, como cualquier otra célula del sistema nervioso, elaboran o secretan hormonas. Entonces, nuevamente, ¿qué tipo? ¿Qué cosas se agregarán? Son las famosas catecolaminas. Jóvenes, hay un libro exclusivamente que se llama Catecolaminas, cómprenselo, o si no entren al capítulo de catecolaminas. Este tiene que ver específicamente esta zona medular con las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Esta adrenalina, esta zona medular, segrega la catecolamina, en el 80% es adrenalina, en el 20% es noradrenalina. O sea, es un poco más de adrenalina. Este tiene que ver con la presión arterial, aumenta ligeramente la presión arterial. Si aumenta un poco la presión arterial, va a aumentar el gasto cardíaco, va a haber vasodilatación y va a ser simpático. Es todo lo que es en el simpático. Produce midriasis, taquicardia, vasodilatación, etc. Este es igual, es un simpático. Todo lo que han estudiado ustedes en el sistema simpático es el adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Es igualito, ni más ni menos. Entonces va a aumentar la presión arterial, va a aumentar el gasto cardíaco, va a haber aumento de la frecuencia respiratoria, vasodilatación. Y por supuesto que también va a haber un tanto de glucogenólisis, ya, la midriasis, como les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque es de la vigilia. Es de la vigilia, del estrés, del asustado, del que está preocupado, del que está en una situación de temor, etc. La dopamina tiene que ver mucho, en el estudio que han hecho con la dopamina, tiene que ver mucho en el aprendizaje, en la atención, en el comportamiento, en el sueño, etc. Bien, jóvenes, esto es todo lo que yo les quería dar y decir respecto a los 3 últimos capítulos que yo he dictado. Me da un poco de preocupación que no estén todos ahí, casi un poco más de la mitad de participantes, pero bueno, acá ya cada uno se las juega, acá cada uno es cada uno. En medicina es así, en medicina no es que yo pertenezca a la promoción y todos sean malos, o todos sean regulares, o todos sean buenos. Cada uno hace a su persona. Ya el que quiere ser bueno es bueno, el que quiere aprender lo va a hacer. Esta clase de las glándulas hormonales era muy importante para ustedes, porque acá yo he tratado de sacar un resumen de todo, un resumen pero bien apretado de todo, de la mejor manera, de la manera más sistemática, no desordenada. Me hubiera gustado que ustedes tengan alguna pregunta, por favor, porque de acá pueden salir miles de preguntas. A ver si tienen algunas preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Por qué no preguntan? ¿Se ha escuchado, se ha entendido, no se ha entendido? ¿Cómo es? A ver, mi amigo alumno que ha dado una buena exposición, Franz Común. Buenas, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted ha dado pues la clase, ¿no? De suprarrenal, ¿no? Sí, sí, doctor. ¿Alguna pregunta tienes, amigo? De repente tú lo has leído mejor que yo, lo has hecho mejor que el profesor. Si hubiera alguna pregunta, habría algo que agregar, ¿qué te parece? Porque tú has sido uno de los expositores que ha encabezado este capítulo.
En relación a este capítulo, creo que O ninguno. lo que tú quieras, lo que tú quieras. He reafirmado bastantes conocimientos y como dices, el orden bastante me ha ayudado. Creo que no tengo ninguna duda al respecto, doctor, así en términos generales. Ya. Pero ya lo hemos ordenado bonito, no hemos dicho la zona, la corteza, la médula. Ya, de ahí nomás nos hemos ido a la zona granular, a la zona fascicular, al reticular, dentro de la suprarrenal. O sea, dentro de la corteza. A la medular le hemos tocado al final. O sea, hemos ido con calma, hemos ido con paso por paso y orientándonos de la mejor manera. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Am, bueno, mi pregunta sería ¿en qué casos usaría los corticoides? Porque cuando le damos un paracetamol, el paciente, no sé, es como que se sienten como ofendidos, ¿cómo me van a dar eso? Y siempre piden, dame algo más fuerte y no sé. ¿En qué casos? ¿Cómo podríamos actuar en ese sentido? Ya. Fíjense, yo les había dicho en un momento que en un cuadro inflamatorio yo no daría un corticoide, para nada. Hemos dicho que el corticoide está guardado para otras cosas mucho más importantes. El corticoide para su selección tiene tres formas de poderlo utilizar. En el caso de reemplazar, en el Addison, en la insuficiencia suprarrenal, son poquísimos casos. O sea, no lo voy a tomar todavía tampoco con indiferencia, ¿no? Ese es el primer paso, en reemplazo. La segunda es como antiinflamatorio y la tercera es como inmunosupresor. Me está preguntando en el segundo caso de las indicaciones, que tiene tres indicaciones, no se olviden, por favor. La indicación del antiinflamatorio, para eso tenemos antiinflamatorios. Todos los antiinflamatorios derivados de la COX, toditos, sin excepción, son buenos antiinflamatorios. Acuérdense que una inflamación es cuando se deriva de la cascada. ¿Y qué cosa va a dar lugar? ¿A qué va a dar lugar finalmente? A que aumente una hormona, que son las prostaglandinas. Ese es el causante de la inflamación. En todos los casos de inflamación se utilizan las prostaglandinas, las antiprostaglandinas. ¿Es por qué? Porque aumentó. Las prostaglandinas han aumentado, pero eso por las cascadas, ¿no? Ustedes ya se lo saben de memoria la cascada. Aumenta la prostaglandina y en consecuencia surge la inflamación. ¿Qué tenemos que darle? Un antiprostaglandínico. Un antiprostaglandínico. ¿Y quién es un antiprostaglandínico? Es un antiinflamatorio. Y no vamos a utilizar un glucocorticoide. ¿Que es antiinflamatorio? Sí, pero para unos casos ya determinados y de severidad. Pero no lo vamos a utilizar en un caso de una inflamación. Por ejemplo, el cuadro de el shock anafiláctico es una inflamación brusca, es una inflamación que se viene, pero así, con fuerza, ¿no? Que destruye todos los elementos y lo mató al paciente en el shock anafiláctico. Ahí sí tenemos que utilizar la dexametasona, que es la más duradera. Tenemos que utilizar. Y rápidamente y por vía endovenosa. En el caso que no exista la dexametasona, utilizamos pues un intermedio, como es la prednisona, prednisolona, un glucocorticoide intermedio, pero algo tenemos que utilizar que no sea pues un simple antiinflamatorio. En un cuadro de gripe, que es una inflamación, porque el catarro es una inflamación, que inflama todas las vías respiratorias y entonces responde con estornudo, con coriza, con lagrimeo, con mucosas, etc. ¿Qué utilizamos? Un antiinflamatorio podemos utilizar. Pues no vamos a utilizar un antibiótico, porque la gripe es viral. Entonces, nos dirigimos a utilizar un antiinflamatorio.
Podemos utilizar también concomitantemente algún elemento con el antiinflamatorio, como por ejemplo para disminuir o a producir la sequedad de las mucosas, para que uno no esté estornudando o no esté constantemente con el moco. Pero la inflamación es diversa. Les voy a poner, hay diversidad de inflamación en todo cuadro inflamatorio. No confundamos inflamación con infección. No, la inflamación es una cosa y la infección es producida generalmente por el germen. Pero la inflamación es un tejido, es el tejido que ha resultado alterado en su mucosa. Vías respiratorias, vías digestivas, en la piel, en la cabeza, un corte, un golpe, una abertura del cráneo, etcétera, se puede utilizar un antiinflamatorio, no del cráneo, sino de la piel, pues, ¿no? Que cubre el cráneo. Puede ser un corte de varios centímetros, un antiinflamatorio. En la menstruación, un antiinflamatorio. ¿Por qué? La menstruación es también un proceso inflamatorio. Cuando se descama, cuando sale afuera el tejido endometrial, que se llama menstruación, también eso se llama inflamación. Eso es un cuadro inflamatorio. El parto es otro cuadro inflamatorio. El desprendimiento de la placenta, inflamatorio. Entonces, que a veces está acompañado de dolor. Cuando la menstruación está acompañada de dolor, dismenorrea. ¿Qué se utiliza? Un antiprostaglandínico. ¿Quién es un antiprostaglandínico? Un antiinflamatorio. En la televisión sale Panadol, Ponstar, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos utilizar cualquier tipo de antiinflamatorio, pero ahora están los selectivos de la COX. Los selectivos de la COX solamente, exclusivamente, esos son más antiinflamatorios. Todos los analgésicos jóvenes, todos los analgésicos tienen propiedades. Fíjense, son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y antiprostaglandínicos. Fíjense, tienen 4 propiedades. Algunos tienen la quinta propiedad que son antiplaquetarios, antiagregarios plaquetarios. ¿Como quién? Como el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Excelente medicamento. Entonces utilizamos solamente antiinflamatorios, no vamos a utilizar un glucocorticoide. El glucocorticoide está en el caso del asma, ya. Se va a comportar también, porque el asma también es un cuadro inflamatorio. También. Las de vías respiratorias, el EPOG y todo lo demás son cuadros inflamatorios severos. Ahí sí se tiene que utilizar. Se puede utilizar la prednisona, prednisolona, la triamcinolona, se puede utilizar los mayores y los más grandes, que es la dexametasona, la betametasona, ¿no? Esos ya los utilizamos para cuadros más severos, más serios. Pero no podemos utilizar para un cuadro inflamatorio simple, no. Para eso tenemos antiinflamatorios. No nos vamos a utilizar un cañón, pues si a un pajarito lo podemos matar con un perdigón, ¿no? No lo vamos a matar con un cañón. Entonces, utilicemos lo más selectivo, no tener que utilizar por utilizar. Y eso, jóvenes, en el internado lo van a tener que aplicar. Cuando ustedes estén solos, porque generalmente el médico asistente se va a dormir. El médico asistente se va a dormir. Yo lo digo, ¿por qué? Por experiencia, pues años en el hospital. Al interno le dejamos hasta el sello para que selle ahí, para que ponga su sello, ya, y le decimos, firme igual que yo. Entonces el interno dice, doctor, ya le apliqué su medicación. Ya le di, doctor, esto, ya le di el otro. Entonces, eso es la calidad del aprendizaje de ustedes. La pregunta de la señorita, muy buena, excelente. Para un cuadro inflamatorio simple, banal, utilicemos un antiinflamatorio, nada más. Un antiinflamatorio, todo, como les vuelvo a repetir, antiinflamatorios hay una cantidad. Ahora, el otro problema es que a veces se utiliza un analgésico como antiinflamatorio. No utilicen un analgésico como antiinflamatorio. Por ejemplo,
Si ustedes tienen un corte de una mano, un corte en la piel, ya, más es antiinflamatorio, más es antiinflamatorio. Si tienen un problema de la gripe no duele. La gripe lo que hace es incomoda y molesta por la inflamación de las mucosas, que tiene lagrimeo, tiene la secreción mucosa, etc. Entonces hay solamente un antiinflamatorio. Si utilizamos un analgésico, estamos utilizando mal al medicamento. Les vuelvo a repetir, los analgésicos generalmente también son antiinflamatorios, pero en menor proporción. También son antipiréticos, pero en menor proporción. Entonces, dense cuenta que tienen específicamente acciones. Son antiprostaglandínicos, pero en menor proporción. Entonces, utilizamos el medicamento no un glucocorticoide. Y ya está. A ver, otra pregunta, a ver, de repente lo mismo y podemos reafirmar un poco más. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, una consulta. A ver. Justo estaba revisando justo las diapositivas, la presentación que hemos estado presentando, y Ya. más que nada nos hemos enfocado en glucocorticoides de uso sistémico, y en tópico solo toqué uno en aerosol. No sé si nos podría comentar algunos glucocorticoides así de uso tópico. Ah, ya, de uso tópico, o sea, como cremas, spray, aerosoles, sí. Ajá, Ya. esa parte Sí, no hemos sí, 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 profundizado. sí, sí. También hay corticoides. Por ejemplo, miren, en el asma se utilizan los aerosoles. Excelente, en delante yo les dije hace un momento. Para el asma, el glucocorticoide en aerosol, en spray o en gotas, o en nebulizaciones. Excelente, muy bueno. Para eso sí se puede utilizar. Ahora, habrá algunos glucocorticoides que se tienen que utilizar en crema yo diría que sí hay, pero no es necesario. Por ejemplo, utilizan un glucocorticoide en spray para un corte o para una cicatriz o una herida. No hay necesidad, porque también hay en spray y en crema hay antiinflamatorios. Hay antiinflamatorios, tanto en spray como en crema. Entonces no hay necesidad de utilizar los corticoides. ¿Cuándo se utilizan los corticoides y son recontra buenos? Cuando el problema ya no es corte, ya no es trauma, ya no es golpe, cuando el problema es dermatológico. Señores alumnos, yo eso quiero que ustedes se lleven por lo menos de mí de recuerdo. Yo trabajo con una línea de cremas, spray, que son excelentemente buenas para problemas dermatológicos. Ejemplo, en la psoriasis, en la dermatitis de contacto, en los eczemas, en los problemas de inflamación de piel o cuando aparece, por ejemplo, alguna lesión, pero que no es provocada por elementos cortantes o externos, sino porque apareció como, por ejemplo, una lesión en luna, en semiluna, en circular, y que tiene un eczema o que tiene algunos puntitos, etcétera, ya de repente nomás dice, me da escozor, me da un escozor terrible, y me rasco, pero no desaparece. Ahí están los corticoides. Ahí están los corticoides. Yo utilizo, por ejemplo, mucho el alisar. El alisar, excelente medicamento, que es un corticoide. Le doy al paciente en 2, 3 días jóvenes, desapareció. Es de la Laboratorio Farmaindustria. Es un corticoide. Muy bueno, muy y excelente medicamento. Tanto que algunos me piden así, me dicen, deme por favor, doctor. Yo les digo, pues bueno, ya una recetita, ya les doy su receta, ¿no? Ya saben, ya.
Esos son en problemas dermatológicos, pero no es inflamatorio. Es en problema dermatológico. O sea, no es un antiinflamatorio puro, es un corticoide. Un corticoide un glucocorticoide, pero que tiene una acción específicamente parecido al cortisol. O sea, es una cortisona. Derivados de eso es la hidrocortisona, la cortisona, la metilcortisona, la metilprednisolona, y a todos esos elementos son muy buenos. Eso no lo habíamos tocado. Y les digo en honor a la verdad que a mí me ha ido muy bien con esos medicamentos, porque vienen también al consultorio y me dicen, doctor, por favor, mire, yo tengo este problema y me da escozor. Les veo, hay un sarpullido, una herida en circular, como un mapa, se les hace, pero es incómodo, ¿no? Porque produce mucho escozor. ¿Eso es una dermatitis de contacto? O puede ser una dermatitis, una rosácea, en la rosácea, por ejemplo, que es terrible. También se les da la crema. Se colocan ustedes en forma muy superficial, no pues en forma abundante, ¿no? Sobar bien, 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 bien para que penetre. No les miento, jóvenes, en 2, 3 días, 4 días ya está curado el problema. Yo he tenido éxito con ese medicamento. Éxito de repente porque he escogido un glucocorticoide como crema, que es muy bueno. Para eso sí. Para otro tipo, por ejemplo, si fuera un corte por un cuchillo, una navaja, o fuera una herida provocada porque se cayeron, ya, ahí no hay necesidad de corticoide. Ahí no, porque el corticoide también cuesta, también es carito. Hay que utilizar solamente un antiinflamatorio de tipo metamizol, diclofenaco. Ahí vienen. Por ejemplo, yo utilizo mucho el doloquimagésico en spray. Es muy bueno, pero ese es antiinflamatorio, pero no es corticoide. Solamente es antiinflamatoria nada más. Y a la vez tiene también silocaína, ¿no? Entonces, de alguna manera le adormece y le quita el dolor. Y tiene metamizol y tiene también diclofenaco. Excelente, es muy bueno, pero como antiinflamatorio. Entonces, separemos las cosas de los antiinflamatorios, que son antiinflamatorios, de los corticoides que funcionan como antiinflamatorios. Una cosa es el glucocorticoide, que también es antiinflamatorio, y otra cosa es el antiinflamatorio, que no es glucocorticoide, que no es corticoide, que no es derivado del cortisol. Es otra cosa. Ese es un antiinflamatorio puro. Eso, jóvenes, yo quiero que ustedes, porque de acá para adelante ya no van a ver farmacología. No van a ver farmacología más, hijos, les digo por experiencia, les digo jóvenes. No van a ver farmacología. Farmacología es una sola vez en la vida, en los años de medicina. No va a haber más. Y quien sabe farmacología, sabe fisiología y anatomía. Quien sabe fisiología y anatomía, sabe farmacología. Y si sabe esa base, si tiene esa base de saber eso, excelente base para ser un buen médico. Esa es la base, porque donde ustedes tengan que ir a revisar, siempre van a revisar la anatomía, siempre van a revisar fisiología. Yo para darles las clases, yo tengo que estar ubicado. ¿Dónde? ¿De dónde sale? Ah, sale del hipotálamo. Todas salen del hipotálamo, las órdenes. La GRH, la TRH, la CRH y todas esas salen del hipotálamo. Y todos se van a la hipófisis. Todos se van a la hipófisis. Y la hipófisis segrega también su hormona intermedia y de ahí se va al órgano blanco, que es pues el ovario, que es la tiroides, la suprarrenal y todas las otras, todos los órganos blancos de las glándulas, el páncreas, etc. Siempre les recomiendo, estudien sistemáticamente. Entren a internet. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué se llama glucocorticoide? ¿Por qué es un corticoide? ¿Cuál es el organismo segrega corticoides? Sí, segrega. Todo eso. Pregunta, y ustedes van a hacer trumes. No dar por dar de memoria. Nunca. Porque si no, pueden cometer un error.
pueden cometer un error y eso no es nada ético, ni tampoco no es nada profesional. Ustedes van a ser médicos. Si no los formamos a nosotros bien desde los años básicos, muy pobre va a ser el año clínico. Los clínicos van a ser muy pobres. Pero si ustedes dominan esto, que es un poquito difícil, no es fácil, no es fácil. Pero si van parte por parte así y toman los conceptos claros con base, el porqué de las cosas, no van a tener problema. Cuando ustedes digan, ¿por qué es corticoide? ¿Por qué le llaman a un elemento que yo voy a estudiar? Le toman esa denominación, debe de ser por algo especial debe de tener. Ya ves que, ¿por qué? Porque a este también le llaman el órgano estresante. A la suprarrenal le llaman el órgano, y tienen razón, es estresante, pues, porque provoca inflamación, porque provoca una gran cantidad de problemas a nivel inmunológico, sobre todo de supresor. Y cuando no está, también hay medicamentos de reemplazo. O sea, todo eso lo van a conseguir ustedes, pero con su constancia. Jóvenes, el buen médico es el que estudia y estudia y estudia. No les digo hasta el cansancio, ¿no? Estudiense bien 1 hora, bien sentados, después ya se liberan un poco, un cuarto de hora, 20 minutos y de nuevo ingresa. Ah, ya, pero yo quiero saber por qué esto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Porque con ustedes ya no me voy a ver hasta cuando hagan obstetricia y ginecología. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. A ver. ¿Cuándo se daría una dexametasona por vía oral? Ya, eso es lo que yo les estaba diciendo. En algún momento, en las farmacias pues dan a veces, ¿no? Un medicamento, pero yo la verdad que nunca he utilizado dexametasona oral porque no es pues su vía, no es la vía. La dexametasona se da por vía parenteral, no enteral. No tiene gracia. ¿Por qué? Porque la dexametasona, miren, les he dicho, lo he clasificado en 3 grandes grupos. El de corto, el de intermedio y el de largo plazo. Les he clasificado hasta en horas, de 8 a 12 horas, de 12 a 36 y de 36 horas. Al que tiene la acción prolongada, la más fuerte, la más potente y de mayor de 36 años, ahí les he dicho que está la dexametasona. Ahí está la betametasona y la parametasona. Pero no voy a utilizar pues, por vía oral en forma prolongada. No tendría mucha gracia. En las farmacias cometen el error porque son farmacéuticas, ¿no? Y bueno, algún médico en los años anteriores, algún médico que no ha sabido muy bien pues de la medicina, ya diría que hay que darles, pero no es necesario. ¿Algún esto usted puede acotar? Porque ya hemos clasificado, por eso lo hemos clasificado. La dexametasona en casos muy serios nada más, en casos que tengamos que actuar con mucha rapidez y en casos severos. Pero si yo voy a utilizar una dexametasona así como antiinflamatorio, no. Prohibido, pues ¿para qué? Sí tengo otros antiinflamatorios que ya los he explicado. ¿Usted podría acotar algo, señorita? ¿Podría decirnos algo o está con el... No, ¿Por qué? doctor, también era mi duda porque, o sea, en el petitorio está como presentación también por vía oral. Yo Sí, pensé que se utilizaba para algo. Como sí, usted le también. dijo, Sí. se da más por vía intravenosa, ¿no? Claro, lógico. Por vía oral, señorita, lo dan generalmente. Yo le estaba diciendo que miren, en la farmacia es lo más corriente y seguramente que años más adelante también lo van a seguir dando. Dan un antibiótico, un antiinflamatorio y un corticoide, que es la dexametasona. Los pacientes vienen, ¿ah? Y eso se lo han aprendido todas las farmacias. Me parece que será a nivel nacional, pero en Huancayo todas las farmacias.
Y les dan solamente 3 tabletitos por 2 días, por 3 días nada más. Y juntitos, un diclofenaco o metamizol, una dexametasona y un antibiótico. Una acitromicina, una amoxicilina, etcétera, les dan por vía oral. Así les dan. Qué tonto, ¿no? Qué tonto que les den eso. No saben que la dexametasona cumple la misma función que el antiinflamatorio. ¿Para qué? No hay razón. Entonces, ustedes cuanto menos puedan utilizar un medicamento, mucho mejor. Les voy a contar algo dentro de mi profesión. Una paciente viene con una inflamación, una enfermedad inflamatoria pélvica, que es lo más común y corriente. ¿Qué quiere decir enfermedad inflamatoria pélvica? Que le viene un descenso de color amarillo blanco y que mancha la ropa interior. Ese descenso de color blanco o amarillo creen que es normal. No, el patólogo lo ve en su microscopio y son millones de gérmenes que están caminando ahí. Tricomonas, hongos, parásitos, gérmenes comunes, gérmenes negativos, positivos, están caminando por ahí. Esa es la causa del cáncer del cuello del útero, porque eso se comen, eso se come en el tejido. Entonces no es que la secreción sea simple, ¿no? Yo les doy un tratamiento, miren, previo Papa Nicolau. Depende si me sale leve, moderado, severo, les doy un tratamiento. Y ese tratamiento que les indico solamente es para matar al germen, al hongo y matar al parásito, que es la tricomona, que es lo más común y corriente. Les doy un tratamiento y se curaron las pacientes. Ahí no les doy antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque si matándolos a los gérmenes, ¿qué pasa? El germen ya no se va a comer el tejido. Por lo tanto, ya no va a inflamar el tejido. Porque a veces también produce dolor, pero también matando al germen, ya no va a haber inflamación, ya no va a haber dolor. O sea, yo no les doy ni antiinflamatorio ni analgésico, pero sí les doy un tratamiento con antiparasitario, antimicótico y antimicrobiano. Con eso, felices las pacientes. Y se acabó el descenso, se acabó la inflamación. Y no hay necesidad de dar ni antiinflamatorio ni analgésico. ¿Se da cuenta? Porque los pacientes preguntan, a veces dicen, doctor, pero para el dolor. Le digo, no, porque yo lo voy a matar. Los voy a matar a todos esos microorganismos. Y matándolos ya no va a haber inflamación, y eso es por lógica, ¿no? Y ese es el resultado. No es porque yo sea mago, sino porque por lógica. Porque si nosotros le llenamos de medicación, el antiinflamatorio también produce inflamación gástrica, produce problemas gástricos severos, serios. Entonces, y acá la gente generalmente siempre tiene gastritis, ¿ah? Todos mis pacientes que vienen gastritis, ¿qué les voy a dar? Su antiinflamatorio. Les produzco una mayor inflamación o una úlcera. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Por eso dar lo más específico, lo conveniente y lo señalado. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ya no hay más? Bueno, hemos cumplido 1 hora y media de clases. Me da mucha satisfacción que hayan concurrido. No importa el número que hayan concurrido, porque si han concurrido casi la mitad del salón, poco más de la mitad. Lo que más me interesa a mí es que ustedes, los pocos o los que han concurrido, yo sé que tienen todo el deseo de querer saber algo más, y eso se aprende bastante. Nosotros a veces, los médicos, tenemos que también estudiar. Yo vengo enseñando farmacología antes que el doctor Fujita, cuando recién estaba empezando en la universidad. Imagínense cuántos años ya tiene en la universidad. Yo soy casi uno de los iniciadores. Entonces yo enseñaba fisiología, enseñaba histología, fisiología, anatomía, en buena hora que enseñaba esos cursos, en buena hora, yo digo, que teníamos que enseñar porque teníamos de la universidad, tenía que empezar con esos cursos y ya yo soy ginecólogo, pero no importa. Es ginecólogo, pero ginecología se lleva todavía en clínicas y ahorita no tenemos clínicas. Estamos en básicas, así que a enseñar, a enseñar. Todos enseñábamos cursos que teníamos que apoyar, pero para eso, jóvenes, tantos años de estudio. Y nosotros tenemos que hacer eso, actualizarnos.
Para poder ascender como médico en la universidad, también hay méritos. Uno tiene que tener actualizaciones, cursos, capacitaciones también. Yo hago investigación. Yo hago investigación. Tengo varios trabajos de investigación. Tengo un libro, jóvenes, cuando vayan a hacer obstetricia, me avisan. Tengo un libro muy bonito de obstetricia. Se hace una serie de trabajos y para eso, para ascender, les piden una serie de requisitos. Si no, nos botan de la universidad. Si no cumplimos y no hacemos trabajos dentro del tiempo, nos botan de la universidad. Entonces tenemos que trabajar intelectualmente, hacer, capacitarnos, leer. Entonces, jóvenes, todo esto solamente, miren, en farmacología, no solamente yo les enseño la parte farmacológica, también les enseño la parte anatómica. Cuando les digo del hipotálamo, hipófisis, ovario, y esto es así, así, también eso es anatomía. Y fisiología también, porque les digo cómo funciona. Ahora, desde el punto de vista farmacológico, los medicamentos son contaditos. Los que les he dicho son contaditos. Ahora, el laboratorio, el panetón es único, ¿no es cierto? Pero cuando dicen panetón mota, panetón robeño, el panetón gloria, el panetón etcétera, etcétera, todos tienen diferente nombre, igualito en los medicamentos. Con que nos aprendamos nosotros los genéricos, eso es importante, porque de los genéricos salen del laboratorio, pues un montón, ¿no? Tantos laboratorios como medicamentos existen. Eso no nos interesa, porque eso lo van a aprender ustedes más adelante. Ya van a saber, pues, ¿no? El laboratorio que más les conviene o que más les gusta, ¿no? Eso ya lo ven ustedes de acuerdo a su resultado con el paciente. ¿Alguna pregunta para despedirnos, señores alumnos? Ya no hay, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ustedes creo que van a dar el examen. La señorita Lisbeth, ¿cuándo es el examen? Doctor, el examen es el día 18, probablemente. Ya, yo ya lo voy a ir preparando entonces, desde ahora. Pero todo lo que hemos hablado, todo lo que les he dicho, van a estar dentro del examen. Así que los que han asistido, en buena hora. Muy bien, entonces antes del 15 ya estoy entregando yo antes de que termine la cuarentena. Doctor, una consulta. Quisiera que me confirme si recibió el correo con la relación de alumnos y sus respectivas exposiciones. Se lo mandé la semana pasada. Ya, me lo has mandado al correo, ¿no? A Sí, mi doctor. correo. Ya, voy a ver, Sí. ya, voy a ver, señorita Lisbeth, la verdad es que no lo vi porque estaba en otras cosas sobre todo mi laptop que me compré y me vendieron una laptop que estaba malograda y es una laptop que cuesta muy caro, ¿no? En esa situación, en ese correteo he estado. De todas formas, voy a revisar y yo le devuelvo la llamada. Le aviso. Ya, doctor. Listo, jóvenes, nos estamos comunicando. Me despido, que tengan una bonita tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Gracias. Hasta luego, jóvenes, hasta luego.